Relación entre intensidad de campo eléctrico E, potencial B y distancia D. Vamos a ver cómo estas magnitudes, la intensidad de campo eléctrico E, que es un vector, el potencial eléctrico B, que es un escalar, son distintos, ¿no? ¿Cómo ponerlos en una misma fórmula sin hacer macanas o sin hacer cosas rápidas que no estén justificadas, ¿no? Cuando digo cosas rápidas, me imagino en cosas como esta. No quiero hacer una cosa muy colegio secundario, malo, secundario nocturno, de decir, por ejemplo, que B es igual, ya sabemos, que B es igual a K por Q sobre D, pero esto si hay una sola carga puntual y positiva que provoca el campo eléctrico, y después decir que así como que E, si hay una sola carga puntual y positiva, bueno, positiva o negativa, no importa, que genera el campo eléctrico, vos tenés esto, ¿sí o no? O sea, que B es igual a K por Q sobre D y que E es igual a K por Q sobre D al cuadrado. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. No quiero hacer eso, pero si yo me mandara acá una división miembro a miembro, si dividiera miembro a miembro, quedaría que B sobre E, primer miembro sobre primer miembro, igual segundo miembro sobre el segundo miembro. K por Q sobre D dividido K por Q sobre D al cuadrado. Lo cual sería lo mismo que hacer K por Q sobre D, que es la primera fracción, la del numerador, que baja derechita como está, y como está dividiendo por esta fracción, esa fracción se da vuelta y quedaría por D al cuadrado sobre K por Q. Recuerden que siempre que dividimos por una fracción, esa fracción se da vuelta y esa división se transforma en multiplicación, ¿o no? La del divisor. Entonces, ¿qué pasaría? Se cancelaría K con K, Q con Q, D con D, y quedaría que B sobre E es igual a D, o que B es igual a E por D, intensidad de campo eléctrico por distancia, o que E es igual a B sobre D. ¿Se ubican? Si uno operara, si uno quisiera hacer una diagonal ahí y operara con un miembro a miembro, con las conocidas fórmulas, que no son válidas para todas las situaciones, porque son solamente válidas cuando hay una sola carga puntual, Q, que provoca el campo de fuerzas eléctrico. Si no, no son válidas. Entonces saldría esta fórmula, o se deduciría esta, o se deduciría esta, pero eso sería lindo si estuviéramos en un secundario nocturno y nosotros no estamos en un secundario de adultos. Y tengo que sacar la exacta relación que hay entre la magnitud vectorial. Tampoco me voy a pasar de mambo y poner cosas de universitaria, de derivadas, integrales, no, pero tengo que hacer un equilibrio entre lo que sabemos de vectores y demás para relacionar como corresponde, como Dios manda, relacionar la intensidad de campo eléctrico, magnitud vectorial, con el potencial en un punto, magnitud escalar y con una distancia o desplazamiento. Por eso viene esto. Uno podría decir, al final es medio parecido. Y sí, al final es medio parecido, pero no es exactamente lo mismo. Fíjense que acá dice delta B, pero voltaje final o potencial final menos potencial inicial es igual a E por D. No B igual a E por D como vimos recién, sino delta B y no E por D así a tonta y a loca, sino producto escalar de E por D. O sea, estamos haciéndolo bien. Entonces ahora vamos a hacerlo bien. Ahora sí empiezo. A pesar de que hay una diferencia conceptual entre la intensidad de campo eléctrico, que ya sabemos que es un vector, y el potencial, que es un escalar, hay una fórmula muy importante que relaciona estas magnitudes. Y para relacionar intensidad de campo eléctrico y potencial, fíjense, y ya sigo, otra digresión más, ¡yupi! Van 500, bueno, quiero de alguna manera, si miramos esta tabla, acá no tenemos ninguna diagonal que me relacione E con B, no tenemos así directamente. De pronto hay un ejercicio que hicimos la clase pasada, que me daban E y que me daban Q, yo te despejaba D de esta fórmula y te la reemplazaba allá, acá, pero eso era cuando había una sola carga. Y si no hay una sola carga Q y hay un dipolo, o hay dos, o hay tres, o hay cinco, etcétera, no serviría, ¿o no? Entonces, quiero ver cómo relacionar correctamente estas magnitudes. Eso es lo que pretendo ahora y ya con eso termino con este tema.
el trabajo realizado cuasi estáticamente por un agente externo, fuerza F en azul en los dibujos anteriores, sobre una carga contra el campo eléctrico, más detalle imposible, ¿o no? En una cierta distancia o desplazamiento es, y le mandé esa fórmula, menos fuerza eléctrica en producto escalar con el desplazamiento. Nótese que es un producto escalar. Esto ya lo sabemos. El trabajo es el producto escalar de una fuerza por un desplazamiento. ¿Se acuerdan? Módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. Módulo por coseno. Eso siempre es el trabajo. Pero yo dije de la fuerza externa contra el campo y acá puse la fuerza eléctrica, pero puse menos FE. Y bueno, menos FE es la F en azul, la fuerza contra el campo. Está todo explicado acá. Nótese que es un producto escalar de vectores y que el signo menos se debe a que es un trabajo realizado contra el campo eléctrico, no por la fuerza eléctrica. Está bien clarito. O sea, si yo hiciera solamente FE producto punto con el desplazamiento, FE punto delta X, sería el trabajo de la fuerza eléctrica. Cambiándole el signo al trabajo, es el trabajo de la fuerza contra el campo. O si querés, directamente, esta es la fuerza F contra el campo, necesaria para el movimiento cuasiestático. Además, este trabajo es igual a la carga arrastrada por la diferencia de potencial, como acabamos de ver antes, final menos inicial. El trabajo, al llevar una carga de prueba de un punto a otro, acabamos de ver recién que aquí era igual a la carga que se arrastra de prueba por el potencial final, obviamente que V no es velocidad, ¿no? Ni volumen, es potencial. Potencial final menos potencial inicial. Esto ya lo hemos demostrado. El trabajo de F, así, no el trabajo de la FE. Pero bueno, ya está. No sigamos con eso. Esto se repite, ¿no? Con la única diferencia, no sé para qué lo hice, porque en realidad es un desplazamiento, pero para que en la fórmula aparece D, bueno, D. El desplazamiento le llamo D, es lo mismo, ¿o no? Delta X o D es un vector de todas maneras. Es la dirección y sentido de donde me estoy moviendo. Me tengo que estar moviendo por el campo eléctrico para que poder usar estas fórmulas. No puedo estar quieto en el campo eléctrico, me tengo que estar moviendo. ¿Se ubican? Así que D o delta X es el desplazamiento, nada más. Y ahora mando la carga Q dividiendo y me queda que el potencial final menos el potencial inicial, solo queda entre paréntesis, ya no lo voy a poner porque está solo la diferencia de potencial, que es tan importante la electricidad, la diferencia de potencial. Lo vamos a ver después cuando veamos corriente eléctrica. Lo que importa es la diferencia de potencial, ¿no? Más que el potencial absoluto de un punto. Es igual a qué? Menos FE, producto punto con la distancia, producto escalar con la distancia, sobre Q. Pero la fuerza eléctrica dividida la carga de prueba es la intensidad de campo eléctrico, como bien dice ahí ese globito rojo, por definición de E, fuerza eléctrica sobre carga de prueba. Entonces queda, el menos no está dentro de la equivalencia, menos se repite, E por D. Esta es la verdadera y exacta fórmula, esta, o sea, esta. Es la verdadera fórmula que relaciona la intensidad de campo eléctrico vector E con ¿qué? Con la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico. Vamos ahora a razonar más esa fórmula. Así que por eso no va a ser válido las cuentas rápidas que hice hace un ratito para el secundario nocturno, de combinar así, dos patadas, así, dimensionalmente, si multiplicaba una intensidad de campo eléctrico por una distancia te va a dar un potencial, porque intensidad de campo eléctrico es Newton por Coulomb, si lo multiplicás por metro, ¿no? ¿Qué tenés? Metro es distancia. Newton por metro, ¿qué es? Joule, ¿o no? Bueno, y Joule sobre Coulomb es volt. O sea, dimensionalmente sí, E por dB, pero esta es la verdadera fórmula. Potencial final menos potencial inicial, hay que tomar dos puntos distintos de un campo eléctrico, es igual a el producto escalar de la intensidad de campo eléctrico por el desplazamiento, distancia o desplazamiento, más que distancia, desplazamiento, cambiado de signo. Y vamos a evaluar todo eso ahora. Y el significado del cambiado de signo también.